Muchos decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muchos decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Oh! Decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Oh! Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Pero muy buenos días, mi amada y linda familia del habla hispana. ¿Cuántas razones hay para darle gracias al Señor? ¿Cuántos motivos hay para agradecer a Dios? Por eso, uno de los más grandes y más importantes motivos es que Él nos dio la vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por tanto, el agradecer porque Dios nos haya reconciliado con Él mismo a través de creer que Jesús es el Cristo es el motivo más importante por el cual nosotros debemos de darle gracias. Así que muchas gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu favor. Gracias por la vida. Gracias por acercarnos a ti. Gracias por reconciliarnos contigo. Así comenzamos este maravilloso día como un día de acción de gracia. Y sin más, invitamos a nuestra hermana Claudia Planos, hermana de Cuba, residente en Brasil, la cual estará orando a Dios para presentar este tiempo y orar por todos los discípulos que hacen la evangelización mundial. ¡Aleluya! Amén. Vamos a estar orando. Señor Padre, te agradecemos por revelarnos esta verdad del Evangelio, que Jesús es el Cristo, por habernos escogido, Señor, para poder dar este testimonio, Señor, del Evangelio, que Jesús es el Cristo, a toda nación, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has dado en el Evangelio la vida, nos has dado en el Evangelio la salvación, Señor. Nos has dado todo en el Evangelio, Señor. Permite que nuestros ojos espirituales, Señor, continúen siendo abiertos. Permite que nuestros oídos continúen siendo abiertos, nuestro corazón continúe siendo abierto, Señor, a
a creer el Evangelio, Señor. Que tu gracia, Señor, continúe derramándose sobre nuestras vidas, Señor, para poder entender, Señor, esta verdad que tú nos has dado, Señor, este Evangelio que tú nos has dado, Señor. Y que así podamos predicarlo, Señor, podamos testificarlo, Señor, para otras personas como un testimonio vivo, Señor, como una verdad, Señor, para que las personas puedan ser salvas, Señor. Ayúdanos, Señor, a llenar la tierra del conocimiento de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo, Señor. Ayuda a todas las iglesias, Señor, y derrama de tu gracia, Señor, para que puedan ser unos en la fe, para que puedan continuar creciendo, Señor, para que puedan ser este cuerpo de Cristo que está siendo guiado, Señor, que es por el Espíritu Santo, que es el templo, Señor, que es tu iglesia, Señor, que está sobre las rocas, Señor, sobre esta fe que Jesús es el Cristo, que es lo que puede vencer, Señor, toda tentación, todo engaño, Señor, de Satanás, todo lo que se levanta, Señor, contra el conocimiento de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, y guíanos, Señor, danos más, Señor, de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en todas las naciones, Señor. Tú has permitido que el Evangelio llegase a las mayorías de todas las naciones, Señor. Derrama de tu gracia, Señor, para que las personas continúen percatándose del Evangelio, Señor, para que la luz del Evangelio se expanda a todo el mundo, Señor. Oramos por la evangelización mundial en Brasil, Señor. Que tu gracia sea aquí sobre esta nación, Señor. Que las personas puedan conocer el Evangelio, Señor. Que tú abras nuestras bocas, Señor, para dar testimonio del Evangelio, Señor. Y que se pueda levantar una iglesia, Señor, aquí en este estado de Porto Alegre, Señor. Te pedimos también por todos los hermanos en el mundo entero, Señor, que tú derrames de tu gracia para que ellos continúen testificando tu evangelio, Señor, para que ellos continúen firmes en la fe, Señor, para que ellos continúen dando esta verdad de que Jesús es el Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada vez más centrar en tu palabra, Señor. Ayúdanos cada vez más a profundizar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada vez más a permanecer en tu palabra, a perseverar en tu palabra, a estar contigo, Señor, porque el único problema que tiene el hombre hoy es que está separado de ti, Señor, y tú nos has dado este camino, el Evangelio, que Jesús es el Cristo, para poder reconciliarnos contigo, para poder hoy estar contigo. Permite, Señor, que nosotros podamos disfrutar, Señor, de esa vida contigo, Señor, que podamos disfrutar del Emmanuel, Dios con nosotros, Señor, que podamos disfrutar de la salvación que tú nos has dado, que podamos conocer más profundamente cuán grande es este misterio del Evangelio, cuán grande es esta salvación que tú nos has dado, que podamos aceptar a Jesús como el verdadero Rey, como el verdadero sacerdote y como el verdadero profeta de nuestras vidas, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, revélanos el Evangelio abundantemente, Señor, para así poder testificar, Señor, para dar una verdad a las personas, para que fluyan de nosotros estos ríos de agua viva, Señor, que salven a las personas, Señor, que conecten a las personas contigo, Señor, que podamos dar este testimonio del Evangelio claro, preciso, Señor, que no nos desviemos ni a izquierda ni a la derecha, Señor, sino que permanezcamos, Señor, en tu palabra, Señor, que meditemos en ella día y noche, Señor, que cada vez entremos más en esta luz del Evangelio, Señor, en esta luz de salvación para todas las personas, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú eres grande, Señor, y tú eres poderoso, Señor, nos has dado esta vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a continuar firmes en la fe, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos de la evangelización mundial, Señor, que continúe, Señor, derramando de tu gracia y de tu favor, Señor. Te pedimos por las personas que tienen situaciones, Señor, de enfermedad, Señor, que tú los fortalezcas en la fe, Señor. Mira todos estos ataques que se levantan, Señor, contra tu iglesia, contra la fe de creer que Jesús es el Cristo, contra el Evangelio, Señor. Permite que cada día podamos armarnos más del Evangelio, que cada día podamos fortalecernos más del Evangelio, Señor, y que podamos permanecer hasta el fin, Señor, hasta el día de tu venida, hasta el día de la venida de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo, Señor.
Te agradecemos, Señor, por tu inmenso amor y misericordia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, oramos, Señor. Muchas gracias, hermana Claudia. Agradecemos al Señor por su amor y por su misericordia. Y en esta maravillosa mañana continuamos clamando, intercediendo y rogando al Señor por todas aquellas personas que lo necesitan. Recibimos nombres de muchas personas que están ingresadas en los hospitales, que tienen diferentes situaciones en su hogar, en su familia, y queremos comunicarle que por todos ellos estamos orando. Tenga la confianza de que hay una iglesia que le respalda, que le acompaña, aunque estamos distantes los unos de los otros. Pero a través de la oración llegamos a su casa, a su familia, intercedemos los unos por los otros, como bien lo dicen las Escrituras, que oremos los unos por los otros. Y después de que usted esté sabedor de que estamos orando los unos por los otros, vamos a continuar este maravilloso y lindo tiempo a través de la enseñanza, culminando hoy la parte del creyente dentro del proceso de desarrollo del digno. Concluimos hoy con la parte del creyente. Y el creyente debe tener un corazón como para vivir en el cuerpo. El creyente debe tener un corazón como para permanecer aferrado a Jesús el Cristo, como el pámpano a la vid. Y el creyente también debe de anhelar ser bautizado. El creyente debe de vivir siendo guiado por el Espíritu Santo. Y todo esto lo hemos hablado anteriormente. Hoy estaremos hablando, como dije hace un instante, cómo el creyente debe de anhelar ser bautizado en agua. ¿Por qué? Jesús lo declaró así, Jesús lo estableció de esa manera, al punto que Él fue el primero que dio el ejemplo, el modelo. Y vamos a partir de aquí, de Jesús. Mateo capítulo 3, desde el verso 13 hasta el verso 17, lo leemos y dice así la palabra del Señor. Entonces vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Leámoslo bien, perdóneme, queremos leerlo de manera correcta. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjese, aquí en el bautismo nos percatamos de algo. Jesús no solamente se bautiza como un modelo o como un ejemplo, sino que Jesús estaba mostrando también proféticamente qué iba a pasar con su muerte y con su resurrección. Que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, él iba a estar así en el corazón de la tierra. Por eso Jesús declara y dice: conviene que se cumpla toda justicia. Es que va a ocurrir así. Esto es lo que va a ocurrir. Yo soy el Cristo. Tengo que morir y debo de resucitar. Y aquí nos deja un modelo. ¿Por qué? Porque cada creyente que cree que Jesús es el Cristo, en el momento de su bautismo está anunciando que juntamente con Jesús murió allí en la cruz, y que así como Jesús resucitó, él también es resucitado para nueva vida. Es maravilloso cómo el Padre da testimonio acerca de Jesús, quien es el Cristo, luego de su bautismo, y cómo sale esta voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Qué bello, qué hermoso. Y la pregunta es:
¿Usted cree que Dios no es un Dios de propósito? ¿Acaso el Señor hace algo así simplemente por hacerlo? Él estaba diciendo algo bien profundo. Es necesario, conviene que se cumpla toda justicia. Es muy importante que yo pueda hacerlo. Primero porque voy a mostrar algo, voy a mostrar un modelo para todos mis hijos, para todos mis discípulos, para todos mis seguidores, para todos los que creen en mí. Segundo, voy a estar anunciando de qué manera voy a vencer la muerte, voy a resolver el problema del pecado, voy a reconciliar al hombre con Dios, voy a destruir a Satanás. Va a ser a través de la cruz, va a ser allí, pero no solo eso, sino que voy a resucitar. Vemos esto y nos percatamos de lo siguiente, que después que Jesús hace todo esto y desarrolla su ministerio, Él cumple, va a la cruz, muere, resucita, pero cuando va a ascender a los cielos y comisiona a sus discípulos, esto también está presente. Mateo 28, del 18 al 20, aquí está la comisión y cómo todo lo que es parte de esta comisión, porque a veces pensamos que la comisión solo es ir, pero dentro de la comisión está el ir, está la obediencia, está el hacer discípulo, está el bautismo, está la parte de enseñanza, está la parte de autoridad donde las señales y milagros siguen a los que obedecen. La comisión es tan amplia, es tan grande que a veces no la comprendemos. Leamos lo que dice Mateo 28, del 18 hasta el 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí está declarándose Señor. Aquí está declarando que Él es el Señor de todo hombre y de toda creación. Aquí está declarando, me fue dada, me fue entregada. Ya Satanás no tiene potestad ni autoridad. La potestad y la autoridad ahora la tengo yo. Ahora, todo aquel que cree en mí, que cree que yo soy el Cristo, yo vengo a ser su Dios, su Señor, su Salvador, su justicia, su Redentor. Vengo a ser lo más importante para Él. Por tanto, como tengo esta facultad y esta autoridad que por ser el Cristo he recibido, entonces nos comisiona y dice: por tanto, id. ¿Y qué voy a hacer cuando vaya? A ser discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones. Ahora, ya cuando yo vaya, predique el evangelio y las personas crean, ¿ya lo dejo ahí? No, parte del id es bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñale que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces solamente vamos y predicamos, pero ni hacemos discípulos ni bautizamos. Solo vamos, hacemos evangelismo, hacemos un movimiento a la palabra, pero lo dejamos hasta ahí. No, la comisión en sí lleva el discipulado, lleva el bautismo y lleva que nuevamente yo comisione a aquel que fue encontrado y que fue salvado por Jesús, quien es el Cristo. Vamos a verlo a través de las Escrituras y vemos Hechos capítulo 2, verso 36. Mire: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le respondió: número 1, arrepentíos. ¿De qué? De no haber creído, de no haberte percatado que Jesús era el Cristo, de haber vivido todo este tiempo a espalda de Dios y no haber reaccionado a su palabra. ¿Ya te arrepentiste? Sí. Bueno, ahora una evidencia de tu arrepentimiento genuino es: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y quiero aclarar aquí un punto interesante. Fíjese, Pedro está diciendo algo y dice: bautícese en el nombre de Jesús Cristo. Pero ¿acaso Jesús no dijo: bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué Pedro no repite esa expresión y dice ahora: bautícelo en el nombre
de nuestro Señor Jesús el Cristo. ¿Sabe por qué Pedro dijo eso? Por una razón muy interesante que se encuentra en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 dice algo sumamente interesante y dice, porque en él habita, ¿en quién? En Jesús, quien es el Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. O sea, en Jesús el Cristo habita el Padre, habita el Espíritu Santo, en Jesús el Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Por tanto, ellos entendían que cuando ellos bautizaban a alguien en el nombre de Jesús, que es el Cristo, estaba representando a toda la plenitud de la deidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y entonces, por fin, ¿bautizo en el nombre de Jesús o bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Mire, hermano, cuando usted bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo está haciendo correctamente. Y cuando bautiza en el nombre de Jesús, entendiendo que lo está haciendo en el nombre de aquel que tiene toda la plenitud de la deidad, entendiendo esto, lo está haciendo de forma correcta. Por eso, Pedro dice así, y les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero cuando vieron toda esta obra, se sorprendieron y fueron bautizados muchas personas. Y ahí comenzó un gran movimiento evangelístico en esta iglesia de Jerusalén. O sea, lo vimos en Jesús, lo vimos que ocurrió en Jerusalén y ahora vamos a ver que en Samaria ocurre lo mismo. Y Hechos capítulo 8, verso 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús el Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. Nos damos cuenta que el bautismo es para todos los que creen. Este es el único e importante requisito para que alguien sea bautizado, que crea. El que crea y sea bautizado. Bien, hay iglesias que tienen ciertos requerimientos para que una persona sea bautizada, tiene que tener esto, y otras dicen esto, y se diferencian en algunas cosas. Pero cuando vamos a yo no voy a decir que si está bien o que si está mal. Yo solo voy a decir que a través de las Escrituras, aquí, cuando se iba a bautizar a alguien, se tenía algo presente. Por ejemplo, en el libro de Hechos, un pasaje muy interesante, Hechos, capítulo 10, vamos a encontrar un tema maravilloso, y es cuando Cornelio fue encontrado por el Señor y Pedro comenzó a predicarle el evangelio. Dice que mientras Pedro hablaba, sucedió algo. Vino el Espíritu Santo y descendió sobre cada uno de ellos. Y de manera sorprendente, Dios comenzó a salvar a aquellas personas. Y Pedro dio testimonio de que Jesús es el Cristo y demostró a través de las Escrituras que Dios lo ungió con poder y que sanó a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él y que él era testigo de todas aquellas cosas y que Dios lo levantó al tercer día y todo el pueblo y todos eran testigos de esto y escucharon todo esto. Ahora, y que también les comisionó a predicar este evangelio, y que este era el testimonio que todos los profetas estaban dando acerca de Cristo para que todos creyeran en él. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la enseñanza. Bien, sucedió lo siguiente. En el verso 47, Hechos 10, 47, recuerden, eran gentiles, tenían prácticas diferentes a los israelitas, eran personas que tenían serie de características diferentes. Sin embargo, leamos Hechos 10, 47 y 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua
para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos algunos días. Cuando leemos este pasaje nos damos cuenta que ni siquiera hubo mucho tiempo, fue en el propio instante que ocurrieron y fue en el mismo momento en que el Espíritu Santo dio testimonio de que estaba con estas personas. Pedro dijo, a ver, si Dios le da el Espíritu Santo, ¿cómo no van a poder ser bautizados en agua? ¿Qué más hay que esperar? Si Dios, que es Dios santo, Dios bueno, Dios grande, le dio el Espíritu Santo, ¿cómo ahora yo tengo que esperar que pase no sé qué y no sé qué y no sé qué para que estas personas se bauticen? Y así ocurrió. Entonces, este es el único requisito que existía en aquel momento. Igualmente lo vemos en Hechos capítulo 8, verso 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde estas escrituras, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Mire, ¿qué impide? ¿Qué hace falta? ¿Qué se requiere? ¿Tengo que estudiar más? ¿Qué tengo que hacer? Dime, yo quiero ser bautizado. ¿Qué tengo que hacer? Y la respuesta fue, si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo, creo que Jesús Cristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces nos percatamos una y otra vez, ocurrió con Jesús, ocurrió en Jerusalén, ocurrió en Samaria, ocurrió con el apóstol Pablo, que lo vamos a leer aquí ahora en Hechos capítulo 9, verso 17 hasta el 20, dice así las escrituras. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y se recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. De manera constante vemos que esto ocurre una y otra vez en la vida de cada discípulo. Las personas que creen deben de ser enseñadas a anhelar el ser bautizadas para que manifiesten públicamente este testimonio de haber creído en la muerte y en la resurrección de Jesús el Cristo. Y es interesante que podamos ver Hechos capítulo 19, verso 4, cuando leamos aquí para que vea esto, qué hermoso. Hechos 19, 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí está hablando de una experiencia única y exclusiva. Yo escucho a veces que las personas enseñan que hay que ser rebautizada. Otros dicen que no hay que ser rebautizado. Esto fue un hecho, fue una ocasión. Pero estas personas, ahora que fueron bautizadas en esta ocasión o rebautizados, primeramente no conocían el evangelio. Número dos, por no haber creído correctamente, porque no se le había predicado el evangelio de forma correcta, ni siquiera sabían ni quién era Jesús, ni si existía Espíritu Santo. O sea, ¿en qué estas personas se estaban creyendo? En el arrepentimiento de obras muertas, en aquel sistema religioso que se traía para salvación a través de obras. Ahora viene el apóstol Pablo, le habla de la gracia, le habla cómo que Jesús, siendo el Cristo, murió, resucitó y a través de él tenemos la vida. Y cuando alguien cree, recibe el Espíritu Santo, y ellos, creyendo de forma correcta, deciden y toman la decisión de
volver a bautizarse porque entienden esto. Pero esto es una decisión de ellos. Nadie puede obligar a otra persona a rebautizarse. No debe existir una normativa de que hay que rebautizarse o que tiene que hacerlo si porque creíste allá no lo hiciste, o si lo hiciste allá aquel no fue válido. Todo depende de la fe que la persona haya tenido en el momento de su bautismo. Por tanto, expongamos el evangelio y dejemos que las personas crean de forma correcta. Si una persona fue bautizada en la iglesia católica y dice, yo no entendí, yo quiero volver a ser bautizado, esto es algo de la persona. Y si una persona dice, yo creo que este bautismo fue válido, esa es su fe, ¿qué puedo hacer yo ahora? Querer ahora discutir y demostrarle que no. No, dejemos que todo esto ocurra, pero no hagamos una doctrina o una enseñanza o un dogma de esta práctica del rebautismo. Es un consejo que doy. No estoy poniendo un criterio que debe de cumplirse, es un criterio personal que tratamos de enseñarlo. Y si le parece bien, practíquelo. Si no, bien. Pero es un consejo que queremos dar. Que la gracia del Señor sea contigo, mi querido hermano. A partir de mañana estaremos hablando acerca de aquella persona que era incrédula, pasó a ser creyente, y después de ser creyente, ahora pasó a ser hijo de Dios. Así que el tema de mañana sería hijos de Dios. Aleluya. Qué tema tan importante. Esperamos que tenga mucho ánimo y mucho anhelo para poder junto con nosotros compartir esta enseñanza. Que la gracia del Señor sea contigo. Y sí, abre tu boca y di con todas tus fuerzas, tú que has creído, anhelas ser bautizado, estás haciendo la evangelización mundial. Sí, dilo con todas tus fuerzas. Maranata, Maranata, Maranata. Sí, ven, Señor Jesús. Aleluya. Desobediente, violó el pacto de Dios y su propia justicia establece, siguiendo de este mundo la corriente, en la ira de Dios permanece. Obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención a su palabra y vivirla es agradable. El evangelio nos fue dado para obedecerlo dignamente y honorable. Oye, Adán de Dios se separó porque desobedeció. El pueblo de Israel a Canaán no entró porque desobedeció. Pero Jesús el Cristo fue aceptado aún siendo hijo. La obediencia aprendió y practicó. Obedecer es mejor que sacrificio, prestar atención a su palabra y vivirla es agradable. El evangelio nos fue dado para obedecerlo dignamente y honorable. Adán de Dios se separó porque desobedeció. El pueblo de Israel a Canaán no entró porque desobedeció. Pero Jesús el Cristo fue aceptado aún siendo hijo. La obediencia aprendió y practicó. Obedecer es mejor que sacrificio, prestar atención a su palabra y vivirla es agradable. El evangelio nos fue dado para obedecerlo dignamente y honorable. Y honorable. Obedecer es mejor que sacrificio, prestar atención a su palabra y vivirla es agradable. El evangelio nos fue dado para obedecerlo dignamente y honorable.